Escrituras para esperar la visión, ¿sí? Es muy importante conocer las Escrituras para esperar la visión. Nos dimos cuenta con la maestra el valor que le dio una persona específicamente, más allá que el resto, todos recibieron, ¿no?, la visión con mucho amor y con muchas ganas. En una persona en especial, es como que la visión le confirmaba lo que él estaba esperando de parte de Dios. Él conocía las promesas de Dios y las estaba esperando. Entonces me di cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo porque si bien todos los demás han recibido la visión, este hombre al esperarla la tiene confirmada en las Escrituras. Cuando uno la tiene confirmada en las Escrituras, creo que nada ni nadie puede estorbar a eso, ¿sí? No es lo mismo que alguien me traiga algo y me diga, mira qué lindo esto, si uno diga, ay, qué lindo, a que lo tenga bien arraigado y bien cimentado por la palabra. Me di cuenta lo importante que era eso. Entonces, de acuerdo a esto que está sucediendo en todas las naciones, puesto que la visión no es local, sino es para todas las naciones, yo quiero mostrarle algo que me hablaba el Señor a través de las Escrituras, ¿sí? Vamos a ir a ver y a recordar aquella escena. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús entró en el templo, no? El desastre que hizo ahí en el templo, cómo tiró todo. El Señor me estuvo hablando de eso y quiero que lo escudriñemos y lo examinemos, ¿sí? Examinemos las Escrituras. Usted sabe que la Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad. Esta escena que vamos a leer acá, la vamos a ver en 3 partes distintas, ¿sí? Está en los evangelios y está con una óptica distinta y con expresiones distintas, como para que nosotros entendamos la suma de la intención de Dios en esta situación, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo en esa entrada en el templo, ¿sí? Vamos allá entonces, diácono. Muéstreme entonces, creo que era Marcos 11, ¿no? Le voy a dar el título porque, claro, vamos a leer ciertas cosas que usted dice que enojado está el Señor conmigo, ¿sí? Incluso ahí tiene como título la purificación del templo. Pero yo le he dado un título. ¿Cómo es, José? Fíjese, los recrearé en mi casa. O sea, ese es el título para que usted sepa para dónde van los tiros. No es para pegarle, sino para recrearlo. Amén, para recrearlo en su casa. Entonces vamos a ir a mirar esto que sucedió en el templo. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, ¿qué dice? Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, les enseñaba, esto no es así, y empezó a tirar mesas, sillas, ¿sí? Cambistas, esto no es así, porque escrito está cómo tienen que ser las cosas. Las cosas están escritas, que uno no las haya leído es otro cantar, pero las cosas están escritas. Y Jesús para enseñarles, ¿sí? Dice la Biblia que el Señor al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Y él entró con un azote acá, como un buen padre, por así decir, ¿sí? Entonces por ahí nosotros tenemos una sensación solamente de un desastre que hizo el Señor Jesús y tirando todo para arriba, pero en realidad, como dice este versículo, lo que él quería era enseñarles, ¿sí? Un buen padre azota al que recibe por hijo, pero la idea es instruirlo, enseñarle, ¿sí? Enseñarle. Y les enseñó diciendo que las cosas estaban escritas, ¿sí? Está escrito, mi casa será llamada casa de
de oración para todos los pueblos, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Dos cosas que están escritas. Dos cosas escritas, y ya enseguida vamos a ver una tercera que está en otro de los evangelios, ¿sí? Entonces él les enseñó en esta situación, en esta ocasión, tres cosas, ¿sí? Les enseñó tres cosas porque necesitan aprender tres cosas. Tres cosas que están escritas, y las cosas no están escritas por gusto, sino que están escritas para que las hagamos y porque nos va a llevar, ¿sí?, a la instrucción de cómo tienen que ser las cosas. Fíjese, entonces acá tenemos dos. Mi casa será llamada casa de... Y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones, ¿sí? Dos cosas escritas y que tenemos que revisar. Ya vamos a ver una tercera. Ahora fíjese, el Señor les dice a ustedes, han hecho una cueva de ladrones, lo que tendría que haber sido una casa de oración para todos los pueblos, ¿sí? Para todos los pueblos. Pero usted sabe que la casa, en realidad el Señor dice de oración, pero no es solamente de oración. Es una casa de alabanza, ¿sí? ¿Es una casa de sacrificio? Claro. Pero el Señor especificó o resaltó la oración, ¿sí? Y resaltó que era para todas las naciones, ¿sí? Entonces yo quiero que nos enfoquemos un poquitito. No quiero enseñar de oración. Quiero que nos frenemos un poquito para entender por qué el Señor dijo es casa de oración, si en realidad es casa de alabanza y es casa de sacrificios, como en ese tiempo, ¿sí? Se traía sacrificio. Pero el Señor dice es casa de oración. La oración es pedirle al Señor. Fíjese que preste atención a esta palabra que está escrita. No voy a traer todos los versículos, usted se tiene que encargar de buscar, porque el Señor no le dijo, ¿ve que no le da la cita? Tienen que buscársela a ellos. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidieres en oración. Todo lo que pidieres en oración os será hecho. Pero lo que pidieres en oración. O sea que la oración no es pedir. Entonces tengo que entrar a examinar qué es lo que es la oración. Porque mi casa es casa de oración. Y que no es pedir, sino que es hablar y comunicarme con Dios, ¿verdad? Y comunicarme con Dios es que Él me hable también, no que yo le hable. Y en mi hablar con Él no es solamente hacerle la lista de pedidos. Es abrirme a contarle mi estado, a confesarle mi situación, a abrirme a Él a contarle cómo está, cómo estoy, porque tiene poder Él para cambiar todo lo que a mí me acontece. Claro. Pero tenemos que confirmar eso. Es casa de oración. ¿La estoy usando como casa de oración? Y acuérdese que casa no es esto. Es pertenecer a la iglesia. Le digo esto porque esta casa de oración tiene que ver que donde usted esté y usted está afligido, usted tiene limitaciones, usted tiene problemas personales, usted tiene problemas físicos, usted tiene problemas emocionales, usted tiene circunstancias personales y usted la puede confesar delante del Señor y decir, Señor, tú tienes poder. Para el que cree todo es posible. ¿Por qué no hemos usado esa oración poderosa? ¿Sabe que a mí cuando me enseñaron a orar, me dijeron, por ejemplo, no quiero hablar de oración, pero les voy a decir esto rápidamente. Me dijeron, cuando vos orás tenés que entrar con acción de gracias, ¿sí? Gracias, Señor, por lo que hiciste y qué sé yo. Después, pidiendo perdón por los pecados. Señor, te pido perdón por esto y por esto. Y después, la petición, ¿sí? Un orden. Confesión y después petición. Pero lo que no me dijeron que en esa confesión yo debería decirle, Señor, ¿por qué tengo este error? Este es mi pecado, pero vos tenés poder para sacarme esto de encima. No puedo salir de mi oración sin decirle, esta es mi situación, yo de acá quiero salir. Señor, estas son mis limitaciones, yo de acá quiero salir, vos tenés poder.
Tiene poder. Pero para el que cree, todo es posible. ¿Sí? Usted de ahí agréguele todo lo que quiera agregarle. Pero la oración tiene que ser para que el Señor cambie las realidades naturales por esas realidades sobrenaturales que Él dijo que tenía que haber en mi vida. Yo no puedo salir de una oración hasta que el Señor no solucione ese problema, porque si no yo le presentaba como confesión, este es mi error, Señor, perdóname, y después iba a la petición. Acordate que necesito trabajo, necesito esto, necesito aquello, necesito... Y paso por alto la situación de la confesión. Tengo este problema, Señor. Quiero ser libre de esta situación. ¿Por qué me aqueja esta situación y yo no puedo salir? ¿Sí? ¿Me sigue? Vale. Usted me va a tener que seguir a la fuerza. Tiene que existir no solo el proceso de entrar con acción de gracia. No puedo salir de la presencia del Señor sin seguir insistiendo. Señor, yo quiero salir de esa problemática mía. Tengo una dificultad grande en mi vida y yo necesito una respuesta a todo esto. Necesito que me hables. ¿Sí? Vale. Quiero mostrarle, vio que lo que había hecho el Señor Jesús es tirar todas las mesas, ¿sí? De los... vamos a leer en Mateo 21:13, ¿cómo dice? Se lo di ese, ¿no? ¿Sí? A ver. Vale. Bueno, dice lo mismo esto. Mi casa es casa de oración, será llamada. O sea, el propósito es que la oración sea efectiva. Será llamada, o sea, el propósito de la casa es que la oración tenga efecto. Que vaya a una oración que sea efectiva. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya vamos a ir a ver la cueva de ladrones. Pero quiero mostrarle una cosa. Usted sabe que el Señor lo que volteó allí son una serie de mesas donde vendían los animales para los sacrificios y todo lo demás. ¿Qué es lo que estaba volcando el Señor? ¿Sabe que vamos a ir a ver ahora? ¿Qué versículo le di para seguir? A ver, deme Filipenses. Los animales se vendían allá adentro para el sacrificio. Ahora nosotros, usted sabe que no sacrificamos animalitos, pero nosotros quiero ver un par de versículos que hablan de lo que es un sacrificio hoy para presentarle al Señor. ¿Sí? Quiero que lea estos sacrificios. Vamos a ver 2 ahora y después al final vamos a ver el tercero. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vuelvo a leerlo. Aunque sea derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Sí? Fíjese que el apóstol le llama sacrificio al servicio de vuestra fe. ¿Sí? Para él es un sacrificio eso. Es un sacrificio acepto, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Y él lo presenta acá como un sacrificio al servicio de vuestra fe. Es importante que la fe que yo vaya a llevar, ¿sí?, no solamente sea un sacrificio, sino que sea mi sacrificio. Yo no puedo manejar la fe de otros. Si bien es la misma fe, no me puedo mover con la fe de otro. Tengo que tener mi fe. Que me hayan enseñado a la fe, que me hayan guiado a la fe,
es otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros deberíamos tener la fe de Jesús, pero yo tengo que alcanzar la fe de Jesús. Pablo dice, ustedes sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo, pero ustedes tienen que tener la suya. Ustedes tienen que hacer su trabajo, su servicio en la fe. Su servicio en la fe, ¿sí? Guarde eso, el servicio en la fe, un sacrificio. Vamos a mirar otro sacrificio. Servicio en la fe por un lado. ¿Y Romanos? ¿Cómo dice Romanos? Vamos a ver otro sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenten sus cuerpos en un sacrificio racional. Resumámoslo, presenten su cuerpo en un sacrificio. ¿Cómo es el sacrificio? Que yo lo razone. Es un sacrificio. Pero tengo que razonarlo yo, o lo va a razonar Pablo por mí. Pablo lo razonó y me lo imparte, pero ahora lo tengo que razonar yo. Para que mi servicio en la fe sea efectivo, para que yo tenga mi propio sacrificio, para que no me ande manejando con sacrificios de otros. ¿Me entienden? Ya me entenderéis después. Quiero que vaya guardando lo que le digo. Ahora el Señor dijo, ustedes han hecho de esto una cueva de ladrones. Entonces necesitamos entenderlo al Señor Jesús. Porque el servicio a la fe, acuérdese que son convicciones, son certezas, son esperanzas también. ¿Sí? Esperanza es convicción, son certezas. No puedo vivir con la fe de otro. Tiene que ser mi convicción, mi certeza y mi esperanza. ¿Sí? Qué maravillosas las convicciones que tiene Pablo, pero las tengo que hacer mías. Qué maravillosas las certezas que puede tener mi apóstol, pero yo tengo que tener las mías. Yo tengo mucha esperanza, pero usted tiene que tener la suya. Vale, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Vamos a leer la cueva de ladrones, donde estaba escrito también. El Señor juntó estos versículos, por eso tenemos que entender por qué junta estos versículos. Vamos a leer eso primero. Fíjese, antes de leer la cueva de ladrones, fíjese cómo tenía que ser presentada la ofrenda, ¿sí? Y por qué el Señor entonces tiró las mesas de los sacrificios y las mesas de los cambistas. Fíjese cómo decía Levítico, cómo había que presentarlo al sacrificio. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare con hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto. ¿De dónde? De los rebaños. ¿O había que comprarlo en el templo? Tráelo del rebaño. Conforme a tu estimación. Conforme a tu estimación. En ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Déjelo ahí porque esto necesita entender. El santuario tenía una moneda. No era el mismo valor de las monedas de afuera del santuario. Los cambistas lo que hacían era vender valores. Pero fíjese si usted puede entender esto, entender el mandamiento de aquel momento para que lo podamos entender hoy. Para presentar la culpa de los defectos, el animalito en cuestión, el sacrificio que había que presentar
era del rebaño propio. No se podía comprar en el templo. Y el valor en ciclos del santuario, el valor se lo daba el que traía el animalito. El que traía el animal le decía, esto vale tanto en moneda de santuario. Ahora, lo que se estaba haciendo era instantáneamente que nadie criara ningún sacrificio, ni nadie le diera el valor al sacrificio. Venían al templo y decían, dame ese sacrificio para presentárselo al Señor. Y cambiaban las monedas a su gusto. ¿Sabe que nosotros hemos estado hablando de un sacrificio que es nuestro culto racional? O sea, un sacrificio de razonamiento, por un lado. Y un sacrificio de servicio en la fe, por otro lado. Ni una cosa ni la otra puede ser estimado por el valor que le dé otro, sino por el valor que yo lo presente. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que mi fe va a ser probada como el oro. ¿Tiene valor el oro? O sea que el Señor prueba mi fe y sabe si es como el oro, si es como la plata. ¿Sabe el Señor si tiene el valor, por ejemplo, de una maderita? ¿De un yuyito cualquiera? ¿Sí? Es probada la fe. Entonces nadie me puede vender la fe en un lugar. Yo acá no le puedo vender fe a usted. Usted tiene que cultivarla, la fe. La fe no es un suceso. La fe de Jesús estoy hablando. La fe de adentro de un santuario estoy hablando. Podemos tener fe para otras cosas o para sanarme, pero una fe para presentarle un sacrificio de razonamiento a Dios, para presentarle una fe de servicio a la fe, a otros, va a tener que ser algo que yo lo haya cultivado, o sea, que yo lo haya criado en mi propio rebaño, no en el rebaño de otro. Que nadie me venda la fe de nadie, porque hay gente con mucha fe, pero es su fe, no es mi fe. Y yo con la fe de otro me puedo sanar, pero con la fe de otro no puedo ir por todas las naciones, como dijo el Señor, esa es mi casa de oración para todas. O sea que yo tengo que ir en oración a decir, Señor, yo no tengo esa fe. A mí le falta valor a la fe que yo tengo, le falta valor. No tiene el valor suficiente. El sacrificio de razonamiento que te estoy dando, no lo estoy cultivando. ¿Dónde tenía que cultivarlo? ¿O dónde tenía que hacer crecer el animalito? En su rebaño. En su rebaño. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la fe que el Señor nos está dando para razonar, usted no se puede conformar con lo que se le imparte acá. Esta fe usted la tiene que hacer crecer en su casa, en su trabajo, donde esté. La tiene que hacer crecer personalmente. La tiene que hacer crecer con la lectura de la palabra. Yo me daba cuenta la diferencia de cómo recibió la visión ese hombre que la tenía cultivada con la palabra. Estaba esperando una fe genuina. Con una fe genuina, la fe de los otros es que linda la palabra. Ahora cualquier cosa le puede quemar esa situación. Pero la fe del hombre era como el oro. Estaba valorizada como el oro. Tenía el valor del santuario. Pero yo me he dado cuenta de que a veces estamos haciendo eso, queremos venderle a la gente fe. Y le queremos hacer un cambio de valores de las cosas. No es lo mismo el sacrificio de un razonamiento. No es lo mismo el sacrificio de un servicio a la fe.
Fíjese que no es fe para servir, es servir a la fe. Servir a la fe no es lo mismo que tener fe para servir. Servir a la fe es porque yo lo creo, sirvo. Pero es que tenés que pasar por todo ese montón de fuego. Ay, es que tengo que servir a la fe. No es que tengo fe para servir, sirvo a la fe. Estoy edificando fe. Por eso es una casa de oración para todas las naciones. Esta casa podrá necesitar un tipo de fe que no necesitan en otros lados, pero cuando es para todas las naciones la misma fe. Por ejemplo, hay lugares donde se ora para que la gente deje el cigarrillo, ¿vio? Vaya a orar por eso en Camerún. ¿Sería efectivo eso, maestra? No fuma nadie. No fuma. Entonces, ¿qué va a ir usted a echar el espíritu de tabaco ahí? No, porque en cada lugar se manifiesta una cosa. Pero cuando yo voy a llevar el servicio a todas las naciones, necesito una especie de oración para yo llevar a todas las naciones. Voy a servir a la fe, no la fe de esa gente, no la situación de esa gente, ni mi situación, es la fe de Jesús. Y para eso yo tengo que ir a la presencia del Señor sabiendo de que lo que estoy buscando es fe que Él me va a dar sí o sí. Donde yo voy a presentar no solo mis problemas personales, Señor, mira mis debilidades, mira mis situaciones, también mira mis limitaciones. Mira mis limitaciones. ¿Por qué yo no puedo creer en lo que están creyendo los otros? Porque no me pediste. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y a la hora de pedir, pedís, pero primero no pedís. ¿Por qué sostienen esa fe y yo no la tengo? Porque no la pediste nunca. Y la vez que venís a pedirme, me pedís lo que bien se te antoja. Cuando vos sabés muy bien que yo sé de qué cosas tenés necesidad. Y lo que me tenías que pedir, no me lo pediste. Mi casa era una casa de oración. El primer propósito era oración, pero una oración para que cambiaras tu razonamiento, para que cambiaras tu servicio. Tu servicio era la fe. No dame fe para servir. Tú sirves a la fe, entonces necesitas convicciones, necesitas certezas para servir a la fe. Y más si te vas a lanzar a las naciones, porque te vas a encontrar con cada cosa. Vamos a ver, entonces, ¿por qué le hicimos cueva de ladrones? Jeremías. No puedo robar la fe de otro. No puedo robar la fe de otro. No puedo robar el servicio de otro. No me puedo hacer de algo que no tenga. Porque le estoy diciendo sí, amén, lo aplaudo, aleluya. Pacto por eso, pero en realidad la fe no es la misma. Y la fe es probada como el oro. Como el oro. Entonces no me pueden vender el valor, porque el valor ya lo tiene el santuario en sí. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo. A ver, póngamelo creo que es en ese. A ver, para que lo pueda entender mejor. Esa es la de la BLS, ¿no? Este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y yo mismo lo he visto. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo podemos robar sin querer. Cuando la Biblia habla de robar, ¿qué se acuerda usted? En las ofrendas y diezmos. En el tiempo. ¿En él?
Sí, ya lo dijeron. ¿Qué más? La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Al que honra, honra. Tenemos que conocer honra, porque eso sería conocerle el valor al precio del santuario. Si yo no conozco honra, por ejemplo, no conozco el valor de la moneda del santuario. El Señor a mí me enseña a que yo tenga honra. Y la honra de la cual Él nos enseña depende de situaciones, o me pide que dentro de su casa, de lo que es su casa, y no estoy hablando de paredes, estoy hablando de su templo. Que yo guarde la honra porque esa es su moneda, ese es el valor que Él le da a las cosas. Que yo aprenda a valorar a quién tengo que honrar y no importa cómo es. ¿Sí? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Las cosas tienen su propio valor que Dios le da, que el santuario mismo le da. No le puedo cambiar el valor. Nadie me puede cambiar o vender otro valor adentro de la casa. Ya la tiene el mismo santuario. La fe tiene que ser genuina. Nadie me puede vender una fe. Tengo que asegurarme que eso haya sido un proceso que haya crecido dentro mío y que haya logrado el valor que le da el santuario. ¿Sabe que lo que logra honra de lo que Dios demanda es la fe? No son las circunstancias. Yo honro una casa, honro la paternidad, no importa que haya sucedido en la casa ni que haya sucedido en la paternidad. Ese es el valor de la moneda del santuario. Para que nadie venga con una moneda de afuera a querer cambiarla adentro, según lo que te quieran vender. Lo que el Señor tiró fueron mesas y sillas de los cambistas, no de la gente que venía. Por eso los que nos tenemos que cuidar somos los que predicamos. ¿Qué le vendemos a la gente? ¿Y qué les enseñamos? Porque la fe tiene que ser genuina. Tiene que ser razonada, porque me tiene que llevar a un servicio de la fe. Servimos a la fe. No importa lo que usted haga, usted está sirviendo a la fe de Jesús. Y tiene un formato, tiene una demanda en el santuario. Y si algo falta, anda a la oración. Y decirle al Señor todo lo que te sobra y todo lo que te falta. Y espera que te lo dé. Porque para eso está hecha la casa. Para que hayan cambios. ¿Me sigue? Amén. ¿Sabe qué? ¿No es lo mismo el santuario? David tuvo una cueva. ¿Se acuerda de la cueva de Adulán? Ahí se juntaban los ladrones, los endeudados y los que no sé qué y los que no sé cuánto. Y él se hizo todo un ejército. Y se puede pelear con un ejército así todo y ganar muchas batallas. Pero ojo que adentro del santuario que Dios está haciendo, el santuario es celestial. Se pueden pelear muchas batallas humanas, pero en el santuario celestial se necesitan otras cosas. No puede haber cueva de ladrones. Hay cosas que han sido muy benéficas y a lo mejor no han sido personas de honra, pero se juntan y hacen un ejército y pelean unas batallas terribles.
pero no son gente de honra. Son gente que cambia la moneda del valor de las cosas que Dios le da. Y se hacen unos ejércitos terribles y ganarán muchas batallas, pero dentro del templo del Señor no. Tenemos que aprender a saber qué es lo que es templo de Jehová. Si usted mira, no tenemos tiempo para mirarlo, pero en este contexto, Él les dice, ustedes dicen templo, templo, templo de Jehová es este. El Señor le dice no. Donde se roba, no es templo de Jehová. Así que si ustedes no entienden lo que es robo, si ustedes no entienden lo que es moneda de cambio, eso no es templo de Jehová. Será la cueva de Adulam, prepararemos ejércitos maravillosos y saldremos a pelear grandes batallas. Pero templo no. Porque se necesita una fe genuina. ¿Sí? No es cualquier cambio, no es cualquier valor. El Señor le da un valor a las cosas y yo tengo que aprender a ver el valor que Él le da a las cosas, no de cómo las valoro yo. Y las medidas de valor están en las Escrituras. O sea, yo no lo puedo valorar a usted según mi criterio humano. Yo tengo que valorar la vida, el servicio de ustedes de acuerdo a las Escrituras y llevarlos al servicio de las Escrituras, no al valor humano. ¿Me entiende? Si no, lo entenderá después en la batalla. Son cosas que necesitamos ir aprendiendo. Porque necesitamos que nuestra fe vaya siendo criada y madurada, ¿sí? En esa forma personalizada. Lo que el Señor está haciendo trabajar o para edificar este templo que está edificando, es todo un proceso, no es un suceso de fe donde yo le tenga que decir, usted crea en esto porque yo lo creo y usted créalo porque está escrito. No, va a haber un proceso en su vida para que usted lo mastique, lo entienda, lo procese y lo crea. Porque es razonamiento, porque después yo voy a servir a ese razonamiento. ¿Sabe qué es servir a la fe? Por eso yo tengo que saber qué es lo que estoy razonando. No puede ser que hoy razone una cosa y sirvo a eso y después mañana o pasado pasa algo y yo ya no sirvo a eso porque razono de otra manera. ¿Será de Dios? No. Algo no entendí bien. Algo no entendí bien. Acuérdese que si hay algo que se hace acá adentro, lo que se hace acá adentro, diría el Señor, porque el Señor dijo, clama a mí, ¿sí? Ora a mí y yo te responderé. Te voy a mostrar cosas grandes, ocultas y que tú no conoces, ¿sí? Te la voy a mostrar y acá te lo van a hacer ver, te van a abrir los ojos, ¿sí? Cosa que ojo no vio, te lo van a mostrar. Otro te va a mostrar cosas que tu oído nunca oyó. Pero el trabajo tercero de que suba a tu corazón es vos y Dios, vos y Dios, vos y Dios. Clama a mí. Clama a mí y yo te voy a poner cosas que te enseñen, te van a hacer ver lo que tú no veías. Y vas a oír cosas que no habías oído. Yo me encargaré de poner personas, pero la tercera parte la vas a hacer vos. Que tu corazón esté para con esas cosas y diga, sí, la entiendo y voy a servir a esa fe, porque ahora es mi fe. Tengo convicciones, tengo certezas y esperanza de que así se va a dar sí o sí. Y que nada lo va a estorbar en el camino, porque es una certeza en Dios, no en los hombres. Porque es certeza de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a lograr, pase lo que pase, pese quien pese, ¿sí? Pero si no logramos eso en las personas, es una cueva de ladrones. ¿Y dónde está mi casa de oración? ¿Por qué están haciendo cueva de ladrones? ¿Por qué están robando la fe de otro que después no te va a servir? ¿Por qué le estás robando el valor o por qué estás vendiendo el valor?
Y eso, en eso me tengo que cuidar yo. Ahí me estoy hablando a mí. Me estoy hablando a mí y a todos los que les voy a dar el lugar para que no venga el Señor con azote tirándonos los chiringuitos abajo. ¿Sí? Me tire la silla. Ahí no te me sentás. Y esa mesa no me gusta. Y lo va a hacer el Señor porque nos ama. No porque es violento. Al que ama lo instruye, lo disciplina y lo azota al que recibe por hijo. Entonces que Él venga con azote y haga lo que tenga que hacer. Amén. No estamos edificando cualquier cosa, estamos edificando casa de Jehová. Queremos lograr un razonamiento efectivo y un servicio efectivo. ¿Sí? 2 sacrificios, razonamiento y servicio. 2 sacrificios efectivos. Para lograr después otro también muy efectivo. El Señor dice en las Escrituras, sacrificio de alabanza. ¿Cómo dice? Sacrificio de alabanza que anuncien tu nombre. Que sea una alabanza lo que yo estoy diciendo. Que sea una alabanza para Él. ¿Sí? Una alabanza. Vamos a mirar, ¿sabe qué? Hemos visto estas 2 cosas. Vamos a mirar Juan, ¿no? Teníamos a Juan ahí. A ver cómo dice Juan. ¿Tenemos al Juan? Aleluya, que lo tenemos al Juan. Vamos a ver cómo dice la misma historia. ¿Qué le agrega? ¿Qué le agrega el Evangelio de Juan? ¿Sí? El apóstol Juan alcanzó a escuchar esto. Los otros no lo escucharon, fíjense. Él alcanzó a escuchar esto. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito esto. ¿Qué estaba escrito? El celo de tu casa me consume. Otra cosa que estaba escrita, el celo de tu casa me consume. Para no permitir mercados, para no permitir falsos cambios, para no vender sacrificios, ¿sí? Ni de alabanza, ni de razonamiento, ni de servicio, porque eso es algo que se tiene que criar, lo tengo que criar yo en mi propio rebaño, ¿sí? Tiene que madurar y lograr madurez. Vamos a mirar dónde está ese versículo. El celo de tu casa me consume. Está en el Salmo 69, 9. Y lo vamos a leer en la BLS. O sea que él entró y tiró todo eso porque el celo de la casa de Dios lo consumió. O sea, no lo hizo por bronca a la gente, o sea, por cuidar la casa. Dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. O sea, él alcanzaba a ver que eso era una ofensa para Dios. Amo tu casa, no puedo permitir que se esté haciendo cualquier cosa. No lo hago porque hay ignorancia en los demás, sino porque siento celo de tu casa. Porque hay un fuego, una pasión, ¿sí? Que no me permite que se te ofenda, Padre. El que te ofende a ti me está ofendiendo a mí.
Y usted sabe que Dios es recíproco también, ¿verdad? Si me ofenden a mí, lo ofenden a Él. Que eso es algo que tenemos que entender en las Escrituras. Jesús dice, si te ofenden a ti, me están ofendiendo a mí. Pero Dios le dijo a Moisés y también a Samuel, no te están ofendiendo a ti, me están ofendiendo a mí. Y eso hay que defenderlo. Y eso hay que defenderlo. Por el celo y por la pasión de la casa. Porque lo que se está guardando es la casa. Estoy guardando la casa, no estoy guardando un nombre, no estoy guardando una situación, no estoy peleando una postura, estoy peleando la fe. Estoy al servicio de la fe. Entonces tengo que defender todo lo que tenga que ver con la fe de la casa. No estoy peleando una postura personal. No es que estoy ofendida. Te están ofendiendo a ti, Señor. Pero desde el momento en que se ofende a un hombre de Dios, también lo ofenden a Él. Porque el que lo puso es ¿quién? Él. Cuando lo ofendieron a Moisés y cuando lo ofendieron a Samuel, Él le dijo, no, es con vos la cosa. Es conmigo. Lo que te están haciendo a vos, me lo están haciendo a mí. Por eso es tan necesario tener convicciones de la fe. Porque yo tengo una fe de repente hasta cierto momento y después se me cambió la fe y empiezo a ofender a un hombre. ¿A quién estoy ofendiendo? No puedo cambiar los valores. La casa tiene valores. El santuario tiene monedas, un valor, y lo pone Dios. No lo ponen los hombres. Por eso no valía el traer la moneda y cambiarla ahí. No me la cambies acá. Primero razoná ya, madurá ya. ¿A qué vas a servir? ¿Cuál es tu servicio? ¿A qué vas a servir? Porque esto no se cambia. Esto no se cambia. No puedes venir a cambiar las cosas. El celo de tu casa me consume. Y para terminar vamos a ver dónde estaba. Mi casa es casa de oración. Esa no la vimos. Y vamos a ir a verla ahora. Está en Isaías, ¿no? A ver. 56:7. Aquí está mi casa, es casa de oración. Yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte. Fíjese cuál era la intención de él. Los recrearé. ¿En dónde? En mi casa de oración. Quiero que la identifiquen a la casa, porque la casa es para recrearse. Y si ustedes no se están recreando, esa no es mi casa. Acuérdese que la casa del Señor ahora es mística, ¿sí? No se trata de dónde esté, cuáles son las paredes, dónde me metí, sino qué siento. ¿Sí? ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es mi confianza? Y era para recrearse. Y los recrearé en mi casa de oración. Fíjese cómo dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Aceptaré los sacrificios? Porque mi casa será llamada casa de oración. Por eso aceptaré los sacrificios. Porque ustedes podrán evaluar que el sacrificio no es el mejor, pero para eso está la oración. Señor, no estoy razonando como tiene que ser, para eso está la oración. Señor, mi servicio a la fe no es, para eso está la oración. No estoy completo como vos querías, para eso la oración. Estoy limitado en un montón de cosas, para eso la oración. Mi casa es llamada casa de oración, para que se presente el mejor sacrificio, con el mejor valor y que vaya creciendo. No es un suceso. Perdón. Sí, no es un suceso. Es un proceso. Tiene que crecer. No porque yo le haya dicho todas estas cosas, ahora usted, ya lo entiendo perfectamente, ahora, no. Es un proceso. Y es un proceso que usted va a hacer madurar, que usted va a hacer crecer en la casa, como un animalito. Como Abel hizo crecer
a su animalito, el mejor, el más gordo de su rebaño. ¿Sabe que eso que aconteció aquel día entre Caín y Abel, dice que fue andando en el tiempo? No fue el primer sacrificio que Abel presentó. Eso fue andando en el tiempo. Y Abel hizo crecer ese animalito, el más gordo, el más hermoso, y ese le presentó. Ahí cuando el Señor quedó acepto, como dice ahí, gozoso, contento, Caín no lo hizo. Tenía tiempo. Había sido pasado el tiempo. No deje que el tiempo pase en vano. Vaya haciendo crecer el razonamiento. No deje pasar el tiempo en vano. Vaya haciendo crecer el servicio a la fe. No deje que el tiempo pase en vano. Vaya haciendo que crezca la alabanza. Que vaya creciendo. Que no sean solamente canciones, música. Que vaya creciendo para el servicio a la fe. ¿Sabe que en ese Evangelio de Juan que estábamos leyendo recién, cuando se dice el celo de tu casa me consume, los que estaban allí le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Y él le dijo una cosa, derriben este templo y yo lo voy a levantar. Hablaba de su propio templo. Pero tiene que haber una certeza, una convicción en nosotros. Tiene que haber un celo por su casa y por la ofensa a las cosas divinas. Que podamos arriesgarnos a decir, ustedes derriben todo esto, que yo les aseguro, me la juego para levantarlo. Porque sé en qué he creído. No importa lo que pase, sé en qué he creído. Yo sirvo a la fe a la que he creído y no voy a servir a ninguna otra cosa. Ni nadie me va a cambiar los valores, ni nadie me va a vender nada, porque he hecho madurar el razonamiento, porque he hecho madurar la alabanza. Sé a quién alabo, por qué lo alabo y cómo lo alabo. Nadie me va a cambiar los valores, porque ya los valores los da el santuario. No permita que nadie le cambie los valores y tenga celo por la casa. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y bendecimos por los que nos están escuchando a través del Face. Y no importa cuándo ni dónde lo escuche. Queremos orar, Padre, para que podamos sentirnos en estas circunstancias y en estas situaciones donde eres tú, Señor, el que entras con tu azote para derribar lo que no es. No podemos venderla la fe. No se puede vender el razonamiento. Tiene que crecer, es todo un proceso. Un proceso que hay que criarlo, que hay que hacerlo crecer en nuestro propio rebaño. Señor, ayúdanos a entender esta palabra para que sea efectiva. Por favor, José, quiero que le ponga la palabra recrear. Porque necesitamos recrearnos. El motivo por el cual el Señor entró es porque ahí no se estaban recreando. Esta es mi casa de oración y ustedes no la están usando como tiene que ser. Yo esto lo programé, lo diseñé. Tiene todo un proceso para que ustedes se recreen, para que se gocen y para que tengan una verdadera iluminación. La primera acepción a la palabra recrearse es estar iluminado. Iluminado y regocijado.
Esas fueron las palabras que usó el anciano ahí en Camerún. Tengo un gozo tan grande, decía él, porque se ha cumplido lo que está escrito. Tengo un gozo grande, se me ha iluminado los ojos, me gozo por lo que escuché, pero estaba escrito. No es una visión que le han traído de acá a la vuelta, estaba escrito. Había crecido en él la esperanza, había crecido en él las convicciones. No podemos estar vendiendo esperanzas. Señor, ilumínanos. La verdadera luz, Señor, para manejar el gozo. Que tu casa sea una verdadera recreación para nosotros. Que nadie viva, Señor, angustiado en tu casa. Para eso era una casa de oración. Señor, ayúdanos a llevar todo en oración y a esperar, Señor, tu efectividad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Vamos a alabarlo al Señor. Te bendecimos, Rey. Gracias, papá. Vamos a cantar.